según te estoy entendiendo, con la inteligencia emocional, digamos que el factor clave o primordial tiene mucho que ver con esa mentalidad y esos pensamientos que tenemos en el día a día, Tot- que son los que nos generan o nos disparan unas emociones y esas emociones a su vez generan unos sentimientos y de acuerdo a eso reaccionamos de una forma u otra ante las distintas situaciones y ante eso vivido, sabernos autorregular, ¿cierto? Sí. Buenos días, buenas tardes o buenas noches según desde donde te estés conectando. Te doy la bienvenida. Soy María Paulina Z.A., la Mento Consultora. Este es el espacio Consulting Talks, conversando con consultores empresariales y expertos. Y es un espacio que este año lo quiero dirigir, sobre todo este mes de febrero, a aquellos profesionales independientes, emprendedores, nuevos empresarios que a veces se sienten solos porque el camino del emprendimiento a veces se siente en solitario, y para que encuentren un espacio donde se llenen de información. Voy a estar hablando, voy a estar trayendo invitados con muchos temas diferentes e interesantes. El día de hoy, por ejemplo, la invitada que tenemos es una invitada que tiene un tema sumamente poderoso desde mi punto de vista, y tiene una experiencia de vida en el emprendimiento muy interesante para presentarle a ustedes. Entonces, la invitada del día de hoy es Diana Restrepo Valencia. Ella es mentora y speaker en inteligencia emocional. Tiene 30 años de experiencia en su vida laboral. Ella trabajó durante muchos años, prácticamente 30 años, en el sector financiero, como empleada de una empresa muy reconocida en nuestro país. Y luego de haber sentido, le digo yo, como un llamado de su ser, finalmente decidió pasar de ser empleada a emprendedora y finalmente crear, luego de un paso a paso que siguió, de un proceso que se llevó pues como sus actividades interesantes, pasó a formar o a crear su empresa en el tema que nos va a conversar hoy, o pues con el que vamos a estar hablando. Démosle entonces paso a Diana. Yo creo que ya la veo por aquí. Entonces, hoy no solamente vamos a estar hablando de inteligencia emocional, sino pues el título de la charla de hoy es del empleo al emprendimiento. ¿Qué papel juega la inteligencia emocional en todo esto? Entonces, Diana, como experta y speaker en temas de inteligencia emocional, nos va a contar muchas cosas interesantes sobre este tema, y nos va a contar o nos va a hablar sobre su propia experiencia frente a lo que vivió cuando dio ese salto de empleada a empresaria y cómo abordó los aspectos de la inteligencia emocional. Doy las gracias por haber aceptado esta invitación de estar hoy en este espacio. Sé que tienes muchísimo que compartirnos, entonces yo creo que arranquemos siendo las 3:11 para que cumplamos como la promesa en el horario. Claro. Entonces, Diana, yo te hice una medio presentación, ¿cierto? Basado en lo que conozco de ti. Okay. Cuéntanos tú entonces quién es Diana, a qué se dedica, y haz un resumencito pues para que Claro. te conozcamos. Listo, listo. Gracias, María, por esta invitación. Escuché la presentación, realmente es así. Y obviamente le complemento, Diana es una persona alegre, generosa, valiente y resiliente. Esa es Diana como persona. Y con todo lo que dijiste, es verdad, soy de profesión economista, laboré por 30 años en el sector financiero, lo hice muy Sí. bien, me gustó, pero como tú dices, sentí ese llamado, lo que llamamos también como el propósito de vida, y empecé como a manejarlo desde el 2022. Entonces, con ese llamado y con esas ganas de realmente cumplir mi propósito de vida y mis sueños, porque dentro del tema y dentro de la presentación también te quiero contar pues que realmente mi sueño es ser o ha sido ser docente,
y soy de profesión economista, entonces vi que también por medio de las conferencias y las mentorías podría cumplir mi sueño de compartir mi conocimiento a las personas. Entonces, Entonces, hagamos aquí un paréntesis. Entonces, ¿a qué te dedicabas? ok, entonces yo trabajé en el sector financiero en la parte comercial. Terminé como ejecutiva senior, atendiendo clientes preferenciales. Todo el tiempo tenía una base de clientes, 260 clientes atendía yo y me dedicaba a todo el tema de asesorías desde las partes de inversión, de ahorro, de captación. Entonces todo el tiempo era la parte comercial. Por lo tanto, trabajo en equipo, cumplir metas, a eso me dedicaba. Me dediqué durante 30 años, fue mi única experiencia laboral. Tu única experiencia laboral. Sí, señora. Todo Bueno, el tiempo. entonces cuéntanos cuál fue ese llamado, cómo surgió, en qué momento de tu vida. Ya nos contaste pues que tenías como adentro esa cosita de enseñar, de querer compartir cosas, pero en qué momento específico de tu vida entró como esa espinita o ese llamado que te dijo, venga Diana, dedíquese a esto otro que tiene mucho que compartirle al mundo. Claro que sí. Ese llamado, como te dije, fue en el 2022. Fue un año que me pasó de todo, pero de todo para este bien, para poder ir tomando estas decisiones. Y para mí fue como una epifanía en ese momento. Ese año yo me estaba presentando una vacante dentro de la entidad, quedé de virreina, y y yo dije, pues no puede ser. Entonces quedé como incómoda con la situación y dije, ahora es donde me tengo que dedicar a lo que a mí me gusta y a lo que yo quiero. Y empecé a prepararme y a certificarme como speaker o conferencista desde el 2022. Tenía simplemente como el tema de llegar a las personas, como está desde la parte empresarial, desde el tema de las habilidades blandas, pero obviamente eso se junta con la inteligencia emocional. Y lo complementé y más me siguió el llamado con mi hija, que los que me conocen tengo una hija deportista y que la vengo acompañando desde los 8 años de edad que está en este tema. Y eso me impulsó más porque mi hija empezó a viajar al exterior, entonces ese otro tema de manejar esa inteligencia emocional de muchas maneras, porque es saber cómo desprenderme de ella, cómo acompañarla desde acá, ella también estar en otra cultura, en otro idioma. Entonces ese llamado realmente fue del 2022 con esos dos temas. No pasé una vacante y me sentí como uno dice, frustrado, pero tenía inteligencia emocional. O sea, frustrada, dije, no, bueno, no es por acá. Como quien dice la vida, lo que tú decías ahorita. La vida me sacudió y me dice, por ahí no es Diana, por ahí no es, no siga insistiendo porque era mi cuarta vez que me presentaba a esa área. Entonces dije, aquí no es. Y me empecé a preparar. Bueno, hay algo, yo recuerdo por allá, y eso lo conversamos hace poquito y me parece interesante contarlo. En el 2022, yo recuerdo que te invité a participar de un taller de 3 horas que hice, en donde tenía una herramienta o les iba a mostrar un método para trabajar o definir su plan de vida y poder definir unos objetivos muy claros y finalmente plasmarlo en un mapa de sueños, Correcto. que era la herramienta que quería enseñarles para que usaran como digamos, ayuda para tener claridad en esas metas o esos sueños que tenemos. ¿Qué pasó en ese taller? De acuerdo, lo recuerdo bastante y sí fue en ese año, me acuerdo donde estaba sentada, estaba en otro lugar, pues en otra casa. Eh, Pasó que realmente me tocó, o sea, en el momento no lo, o sea, lo hice, pero realmente como uno todavía no está como con la conciencia de hacer muchas cosas, lo hice como por ensayar y porque sentía llamado así de a poquiticos, pero sin embargo eso también me ayudó a a enfocarme más. Con ese mapa de sueños aprendí muchas cosas y no lo he dejado de hacer. Se lo enseñé también a mi hija, no, lo hemos manifestado y nos ha ido muy bien. Y de verdad que también esa parte del mapa de los sueños nos ayuda demasiado porque como abarca todas esas áreas de la vida, entonces nos da el empujoncito y la orientación sobre todo. Nos ayuda Entonces bastante. ahí, si podemos decir, en el área de la parte profesional, entonces ahí definiste o plasmaste
claramente qué era lo que querías, hacia dónde querías ir y las actividades que debías hacer? Mira, en ese momento, pues como obviamente lo hicimos al inicio del año, yo ahí me había propuesto cambiar de cargo, que fue lo que sucedió durante el tiempo y cuando la vacante salió fue en la época de septiembre. Entonces dije, bueno, aquí está la oportunidad, es lo que voy a hacer, porque era eso. Yo decía, si yo paso a esta área, yo acá me quedo porque aquí trabajo muy bueno, me encanta el ambiente, los beneficios, todo. Y me quedo hasta que me jubile. Sin embargo, no es lo que uno piensa, sino como la vida te lo va mostrando. Y bueno, entonces tenía mi objetivo de que saliera la vacante y presentarme. Me preparé, obviamente, porque lo quería hacer y quería pues, pasar, obviamente. Entonces me preparé de los mejores, desde mi líder y de muchas otras personas. Y bueno, obviamente, entonces mira, tenía la parte profesional internamente de que quería ascender, cambiar, porque era un ascenso y era cambiar de cargo. Sin embargo, bueno, por ahí no fue, entonces miremos el otro año a ver qué vamos a hacer, pero entonces sí, de verdad, ahí también tenía definido que quería cambiar de cargo ese año. Listo, Diana. Arranquemos con parte del tema que vamos a trabajar hoy o el tema principal, que es la inteligencia emocional. Correcto. Entonces, cuéntanos, Diana, ¿qué es la inteligencia emocional? Listo, María, y las personas que nos están acompañando. Se los quiero contar desde el mentor mío de la parte académica, que es Daniel Goleman, y me gusta mucho esta definición que él dice, pues obviamente yo ya la sé y la interpreto bien, pero se las quiero leer. Dice, la inteligencia emocional es la que nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo, incrementar nuestra capacidad de empatía y nuestras habilidades sociales y aumentar nuestras posibilidades de desarrollo social. Yo ahí lo resumo en que debemos de manejar, tener la capacidad del REG, o sea, la R, la E y la G, de reconocer, de entender y de gestionar las emociones de nosotros y las de los demás, dicho inclusive por el psicólogo Daniel Goleman, pues, que obviamente la eminencia en este tema y me gusta mucho y con base a él es que tengo mi experiencia. Entender, me repites, por No, entender, no, reconocer eso, entender y gestionar. y gestionar. Ajá. Entender, reconocer, No, reconocer, entender. reconocer, entender y gestionar. Ajá. Listo, perfecto. Así Hay es. tipos de inteligencia emocional. Bueno, María, más que tipos, son componentes de la inteligencia emocional. Los componentes de la inteligencia emocional con los que nos basamos son 5. Y esas 5 se dividen en 3 que son de nosotros mismos, autos, y las otras 2 son sociales. Por eso la inteligencia emocional es reconocer nuestras emociones y las de los demás. Entonces, en estas 3 primeras, que son las personales, son el autoconocimiento, el autocontrol, la autorregulación y la automotivación. Esas 3 como personas. Y para que son las intrapersonales. Y las interpersonales, o sea, para estar con las personas y entender las emociones de los demás, vamos a aplicar la empatía y las relaciones sociales. Entonces, esos son los componentes de la inteligencia emocional. Una pregunta que me surge o siempre la he querido aclarar. Sí. ¿Se nace con la inteligencia emocional o se desarrolla? ¿O ambas? No. Hay personas que la van desarrollando, que la tienen más, digamos, consciente que otras, o cómo es. Ok. No nacemos de forma completa con la inteligencia emocional. Inclusive el mismo Daniel Goleman nos dice, la buena noticia es que la inteligencia emocional se puede aprender. Realmente la vamos desarrollando a lo largo de la vida. Porque inclusive desde niños, mira que todos tendemos a tener frustraciones porque no hice un gol o porque saqué una mala nota o estoy alegre porque me dieron un premio. Entonces ahí tenemos unas emociones, pero como somos tan niños, no tenemos la conciencia, que dijiste ahorita muy importante esa palabra, y esa conciencia es la que vamos a ir desarrollando durante todo el largo de la vida, ¿cierto? Entonces niños, adolescentes y adultos.
Entonces realmente no se nace, pero se va aprendiendo de la inteligencia emocional a lo largo de la vida. El tema de las creencias o los patrones de pensamiento, en cuál de esas que tú nos dijiste se ubicaría? ¿En la autoconciencia? Exacto, en la primera, en la autoconciencia, porque allí de esa autoconciencia derivamos 4 autos que tenemos que manejar, que es el autocuidado, el autoconocimiento, el autoconcepto y la autoestima. Entonces ahí cuando tú mismo lo que dices, tú vas de pronto estudiando y vas quitando esas creencias limitantes, pensamientos negativos, o que toda la vida nos han dicho, que inclusive alguna vez conversamos y dijimos, María, en la época de nosotros no nos enseñaron inteligencia emocional, o sea, no teníamos este apoyo. Entonces yo inclusive quiero llegarle mucho a los jóvenes precisamente por eso, porque quiero ayudarlos a que en esa etapa de la juventud, porque inclusive con la parte de la neurociencia, el cerebro de los jóvenes, de la adolescencia. A ver, la Organización Nacional de la Salud, Internacional de la Salud, dice que la adolescencia va entre los 10 y 19 años. Sin embargo, en el cerebro se va organizando la parte de la concentración y de tomar decisiones. Y entre los 14 y 17 años, el cerebro tiene un proceso y se llama la mielinización. Y esa mielinización es lo que hace que la persona vaya tomando como sus decisiones. Y nosotros como padres no podemos tampoco acosar y exigir de que, pero haga eso rápido, pero porque no pensó tan rápido en hacer esa tarea o algo. Simplemente tenemos que entenderlos que no van a pensar más rápido que nosotros porque ya somos adultos y ya tenemos un poco más desarrolladas esas neuronas. Entonces, en la autoconciencia es que vamos a manejar y a tratar de ir organizando esas creencias limitantes. Y yo hablo mucho acá también de la mentalidad positiva. Realmente mantener esas afirmaciones positivas, a veces se escucha como cliché, pero cuando uno se vuelve consciente de todas estas cosas, de verdad que la mentalidad es fundamental. Bueno, ¿qué aspectos son observables en el otro o cómo me puedo dar yo cuenta de que una persona, si se puede decir así, gestiona o tiene una inteligencia emocional, digamos, alta o Okay. adecuada para el sitio en el que está, para el momento en el que Ajá. está? Mira, obviamente la idea de combinar esos cinco componentes o esas 5 habilidades es difícil, pero obviamente tener 2 o 3 te van a definir como una persona que tiene inteligencia emocional. Si bien obviamente tenemos que empezar por uno mismo, como hemos dicho, el amor propio, el autoconocimiento, la automotivación, no podemos dejar a un lado esa empatía y esas relaciones sociales. Y ahí es donde yo vengo y digo, esa persona tiene inteligencia emocional. ¿Por qué? Cuando nosotros, la empatía es demasiado importante porque es llevarlo a la compasión. Y no necesariamente ser empático siempre con el dolor, porque es que siempre lo hemos llevado como a ese tema, de que, ay, sí, soy empática porque, bueno, porque perdí una materia, porque perdí un ser querido, porque, no sé, cualquier algo negativo, digámoslo así. Pero qué tan rico que también seamos empáticos en las cosas buenas y bonitas. O sea, es decir, un día yo llegué a mi puesto de trabajo o el día que llegué a mi trabajo, yo hoy quiero compartir con todas un chocolate. Soy empática con las personas que me rodean. Solamente ahí tengo, digamos, una habilidad entre comillas, pero es algo que mira que no solamente está mirando la inteligencia emocional o la empatía desde la parte negativa, sino también desde la parte positiva. Y la Eh, conciencia social, ¿cierto? Que es exacto, conciencia correcto. social y empatía, pues Exacto, podemos decir. se va relacionando. Entonces, y también cuando tú ves a esa persona con el autocontrol, o sea, autocontrol o autorregulación, me gusta más la palabra autorregulación, porque es que la palabra control a veces es como más bien fuertecita, pero mira que la autorregulación, porque yo insisto mucho, y tú que sabes de la parte de PNL, las palabras son importantes cuando tú las dices y las vas sintiendo. Entonces, cuando tú te autorregulas, es como que te calmas, te bajas, es como un freno que tienes dentro y, bueno, cálmese y vamos a mirar la situación de otra manera. Yo te lo pongo desde el tema mío en la parte empresarial, pues cuando estaba con mis clientes y con mis metas y todo, y que veía que de pronto algo no me funcionaba, entonces, bueno, no me tenía que frustrar en el momento, sino que uno sí se desanima, pues cuando algo no le sale como esperaba, pero entonces busquemos otra salida.
Entonces, mira, hay una autorregulación de que te calmas y buscas otra forma de trabajar. Entonces, ahí las personas van teniendo inteligencia emocional, también cuando no van a responder no responden pues como a la defensiva, sino que pueden pensar antes de responder. Y también cuando la persona se adapta muy fácil a los cambios. Cuando la persona es flexible a los cambios, tiene algo de inteligencia emocional, porque no vamos a ser perfectos en esa parte, pero sí la vamos a ir generando y desarrollando. Yo lo que estoy entendiendo entonces es que tiene mucho que ver con la regulación y la gestión de las emociones que siento y Correcto. cómo manejarlas ante las distintas situaciones que la vida me pone. Si soy muy acelerado, si soy muy reactivo, venga, siéntese un momentico a pensar, respire hondo, entienda qué es lo que está sintiendo, no responda, pero regúlese, ¿cierto? Más o Correcto. menos es. Y una palabra importante, la respiración. La respiración es fundamental. También, o sea, como tú dices, he estudiado mucho el tema porque si me gusta, obviamente quiero tener academia y tengo que tener argumentos que soporten pues como toda esta información. Y el cerebro, cuando tú respiras por 3 segundos, le das ese oxígeno al cerebro, el cerebro te descansa y realmente te da como esa orientación. Y yo siempre también les enseño mucho la respiración consciente. Y siempre les hago el ejemplo de pues, los que viajamos o hemos viajado en el metro de Medellín y me imagino que en otras partes, hay un mensaje que el mismo metro dice, en los vagones, o sea, va hablando la persona y dice por el parlante, aplica una respiración profunda, consciente. Inhala, expande tu abdomen, exhala, contrae tu abdomen. Entonces se pone la mano en el abdomen, inhalan, expande el abdomen y exhalan, contrae el abdomen. Entonces, cuando nos sentimos que el abdomen se expande y se contrae, eso es una respiración profunda y consciente. Porque la otra es una respiración superficial que la hacemos desde el pecho, como así, imagínate, eso es tan sencillo y tan claro en la vida, que mira que cuando uno es pequeño, uno llega acelerado a contar algo y uno, es que él me pegó, cálmate, cálmate, respira y me cuentas. Mira que está desde toda la vida ha existido, simplemente que no hemos tenido la conciencia de entender por qué pasan las cosas y cómo entender las emociones. Bueno, si llevamos la inteligencia emocional al mundo de los negocios, de las empresas, del emprendimiento, ¿por qué es importante, digamos, desarrollarla? Sí. Mira, es demasiado importante, pues porque de mi experiencia personal, para yo poder tomar la decisión de alzar la mano en la empresa y decir, no, no quiero ya esto, necesito hacer como lo que siempre he soñado y lo que quiero de propósito de vida. Para eso tuve 2 años antes de irme preparando, porque, mira, mucha gente me decía, ay, ¿usted por qué no arregla con la empresa y se va? Usted con su hija en el exterior, yo ya me hubiera ido. Y eso en esa época del 2021 y 2022 la gente me decía, y yo considero que tenía inteligencia emocional porque no tomé una decisión a la carrera. Porque yo decía, no, es que yo no me tengo que ir todavía, o sea, yo me siento bien acá, yo siento que todavía me falta tiempo acá y lo quiero hacer. Entonces, desde esa parte es no tomar decisiones a la carrera. En la parte empresarial, la inteligencia emocional va muy acompañada de las habilidades blandas, del trabajo en equipo, de la escucha activa, de la comunicación también persuasiva. Y todo esto nos va a llevar también, al yo desarrollar esas habilidades, me dio también con ese autoconocimiento que yo ya tenía de mí, decir, si soy capaz de estar sola, de hacer un emprendimiento, de tirarme al ruedo y hacer lo que yo quiera, pues lo que yo quiero que es compartir mi conocimiento a las personas. Nunca he dicho, ay, no, eso no se va a poder. Yo digo, es difícil, pero lo vamos a hacer. Y al principio hacer estos live o hacer publicidad o hacer todo no era fácil, o sea, no era fácil en el sentido de que como yo no estoy acostumbrada a este tema, a este tipo de las redes sociales, el cuerpo resiste a lo que te persiste, ¿cierto? Persiste a lo que te resiste, entonces el cuerpo se me iba la voz, a mí se me iba la voz grabando videos del susto, del que como que el cuerpo te decía, ¿usted qué me está haciendo a mí si usted nunca ha salido en cámaras y usted no está haciendo eso? Sin embargo, tuve
como esa motivación, porque eso es otra de las inteligencia emocional, la automotivación, porque yo misma me motivo y digo, es que yo quiero hacer esto, lo voy a hacer. Entonces salí con el emprendimiento en la parte de formarme y de ser speaker como y mentora de este tema que me apasiona, porque de verdad que lo interiorizo mucho y lo aplico mucho en mi vida, en mi familia y con mi grupo de amigos. Entonces es importante en esa parte empresarial, como te contaba, con la combinación de las habilidades blandas, es la combinación que se debe tener. Volvamos un poquito al momento en el que tomas la decisión de dar ese salto de empleada a empresaria. Sí. ¿Qué miedos se te presentaron o con qué cosas tuviste, digamos, que lidiar con las que hubieras tenido que, digamos, hacer uso de todas esas herramientas de la inteligencia emocional? Claro, María, mira, obviamente el miedo sí va a existir y yo pensaba, bueno, a ver, ¿qué pasó? Lo que pasa es que yo en una parte, digamos, estaba tranquila en que eh, laboralmente, digamos, hoy en día en este país puedo obtener pensión. Entonces yo decía, ya tengo mis semanas cotizadas, pero tengo que seguir facturando. ¿Y cómo lo va a seguir haciendo? Porque obviamente las cosas no me pagan solas y el dinero se va pues agotando y hay que seguirlo multiplicando. Entonces sentí el miedo, pero también te confieso, cuando yo tomé la decisión porque realmente ya estaba agotada y quería hacer esto, yo cuando salí de la empresa tuve 2 meses que no quise hacer nada, absolutamente nada. Yo decía, ¿y qué te vas a...? La gente me decía, ¿y qué te vas a poner a hacer? Y no sé qué, yo nada. Pues como así, ya trabajé 30 años, yo ya trabajé 30 años. Sin embargo, después de que yo ya tenía esto también preparado y también unas bajo la manga, pero en su momento sentí ese miedo como de, ay, no voy a hacer nada. Pues también, no importa. Pero luego alguien me dijo, ay, Dianita, ¿y usted no iba a hacer pues esta parte que le gusta, que con los deportistas, que la inteligencia emocional? Y sabes que eso ahí me impulsó más. O sea, la gente me decía, vos vas a ser buena para eso. Y sin embargo creía en mí y todavía tenía la duda. Pero cuando esas personas te ayudan y te dicen, vos lo puedes hacer, vos sos buena para eso, tener la experiencia, te va a ir bien, es tu sueño de que siempre has querido ser pues docente o profesora y no necesariamente tiene que ser de un aula, sino de esta manera también hacer presente, pues compartir mi conocimiento. Pero el mayor miedo fue eso, de dónde, cómo voy a facturar, cómo voy a seguir facturando, porque necesito pues seguir viviendo obviamente y pues con los gastos y todo. Pero eso también me dio obviamente más fuerzas y dice, no, es que si esto es lo mío, tengo que facturar de alguna manera. Entonces ese miedo lo fui dejando a un lado, que por eso me certifiqué de speaker y con esa certificación me exigían hacer 2 conferencias, una presencial y otra virtual, y hacer videos y montar cosas, y entonces tenía que soltar ese miedo y arriesgarme. Y ahí fue pues, que decidí como todo. O sea que igual debiste adquirir nuevos conocimientos, desarrollar nuevas habilidades y te pusiste en la tarea pues de prepararte antes, digamos, de soltar o tirarte al ruedo en el mundo nuevo al que querías, sí, bueno, el que querías empezar a incursionar. O Correcto. sea que cuando emprendemos es importante, si no tenemos las habilidades, pues hay forma de adquirirlas, hay forma de estudiar y no sentir miedo por eso. Exacto. De acuerdo. Eso es lo que pasa y que obviamente lo que tú dices, tuve que adquirir nuevas habilidades como esta de las redes sociales, como seguirme comunicando más y como adquirir más conocimiento, inclusive de la parte, mira, desde la neurociencia, desde la parte directamente de la inteligencia emocional. Todo ese tema me gusta como irlo complementando para adquirir todas las habilidades y poder explicar y hablar bien del tema. Entonces O sí, sea que toca prepararse. básicamente tú te planteaste un plan, ¿cierto? Sí. Digamos, un objetivo, una meta. ¿Qué quiero? Quiero hacer esto en un tiempo determinado, ¿cierto? Me imagino que también te habrás puesto de pronto un plazo para realizarlo y empezaste entonces a desarrollar todas esas actividades que te iban a llevar y te llevaron a lograr esa meta que te habías propuesto en términos de tu cambio en tu vida profesional. Entonces, que valga la aclaración que aquí no le estamos diciendo a nadie que se vaya como un loco a salirse de su trabajo
sin pensar porque tiene un llamado, no, sino que utilice las herramientas que le ha dado la inteligencia emocional para pensar, para saber qué es lo que quiere, hacia dónde va y cuáles son, digamos, esas acciones posteriores que debe hacer para poder lograr el objetivo que se propuso. Y no solo con el tema pues del emprendimiento, sino con cualquier proyecto, objetivo y metas sueños pues que nos pongamos en la vida. Correcto. A mí tu historia me parece muy interesante porque yo digo, es que haber trabajado 30 años, ¿cierto? Haber sido empleada, tener tu salario fijo mensual, ¿cierto? Que te llega para saltar de un momento a otro a gestionar tus propios clientes, a generar tus ingresos sin depender de alguien que mes a mes te va, digamos, a pagar de vuelta por un servicio que tú estás prestando, pues es asustador. Pero me pareció muy, muy interesante el caso tuyo y digno pues como de presentárselos a los emprendedores, a los profesionales independientes que pueden estar sintiendo lo que tú sentiste en un momento y que vean que si tú pudiste, ellos también lo pueden hacer. Correcto. Con unas actividades y un paso a paso que es distinto para cada uno, pero que vean que sí se puede, ¿cierto? Que es posible hacerlo. Diana, en temas entonces de inteligencia emocional, ¿cuál es tu aporte al mundo? ¿Con qué tipos de personas estás trabajando? ¿Cuál es tu enfoque? Cuéntanos un poco. Bueno, en mi enfoque puntualmente son jóvenes deportistas. Estoy pues trabajando con jóvenes deportistas porque considero que primero en el deporte se vive mucho lo que es la frustración, la presión a la competencia, el estrés, y empata con toda esa parte de la inteligencia emocional para que lo desarrolles para la vida. Entonces, yo inclusive en estos días que le hice pues acá, que monté un Reels aquí en mi contenido, les decía que la inteligencia emocional, que si bien me enfocaba en el nicho de los deportistas, la inteligencia emocional es súper importante para la vida, para el profesional, para el deportista, para el papá, para la mamá, para los entrenadores, para toda esa parte. Sin embargo, me gusta la parte del deporte, como te contaba, pues primero porque tengo la experiencia con mi hija, que es deportista de los 8 años, y he visto en ella, que ya tiene 19, obviamente es de paciencia, que hoy a los 19 años ella esté hablando como, pues, con temas de inteligencia emocional. O sea, no me los dice puntualmente, pero como yo ya he estudiado el tema, entiendo que ella me está diciendo, no mami, es que en ese momento no puedo hacer nada, tengo que soltar, no está bajo mi control. Entonces yo espero y más bien suelte ese tema. Sin embargo, como les digo, no fue fácil porque Juliana fue diagnosticada con ansiedad. Entonces había que manejar el tema de la ansiedad. Entonces, mira, como he tenido ese testimonio tan de frente, yo le quiero ayudar a los jóvenes porque los jóvenes de más no entienden ese tema, a veces lo ven trillado, pero yo los quiero poner consciente de que no es solamente en el partido que van a utilizar esa inteligencia emocional, sino que es para la vida, para cuando estén en la universidad, para cuando estén trabajando en una empresa, cuando están con la familia, con su grupo de amigos y se van a sentir como diferentes. Pero desde esa parte, desde la inteligencia emocional, que no es obviamente ser cuadriculado, ni dejar de salir, no son ese tipo de cosas, simplemente lo que lo que hemos venido diciendo, de tomar un alto en el camino, de respirar, de ser flexibles a los cambios, porque mira que muchas veces en la empresa le dicen, mañana le dicen, no, ya no vamos a estar en este bloque, nos tenemos que trasladar, coja computador y todo para el otro bloque. Mucha gente que hasta en el mismo puesto no se quiere ni cambiar del puesto. O mira que, como uno dice, lo que más persiste es el cambio en la vida. Los cambios siempre son lo que más persiste. Entonces, mañana estamos igual en la empresa. Salió un producto nuevo. Entonces, hay que aprendérselo, hay que saberlo ofrecer, hay que cumplir la meta. Entonces, si no estás preparado para eso, te vas a frustrar, te vas a aburrir y vas a tirar la toalla. Entonces, esa inteligencia emocional la quiero manejar y la estoy manejando desde los jóvenes, desde la parte deportiva, pero como te contaba, por esa combinación, porque es dentro del deporte y para la vida vamos a desarrollar la inteligencia emocional. Entonces, tu experiencia, digamos que dices que están de frente, es porque sé pues que tu hija juega voleibol desde pequeña y ella
pasó por varias etapas en su proceso hasta quererlo dejar y hoy en día ya está en una universidad en los Estados Unidos estudiando que le está patrocinando el estudio gracias al deporte y al juego pues del voleibol. Entonces, ¿cómo jugó digamos, en esa carrera en la que está ya tu hija con el tema del voleibol, todo este tema de la inteligencia emocional? Sobre todo en ti, porque pues tú eras la que la tenías o la estuviste acompañando y apoyando y ayudaste a llevarla pues al punto en el que está. Claro. Mira, María, como dijiste, Juliana inclusive tuvo dos oportunidades en las que me quería renunciar al deporte. Igual, otra parte de mi inteligencia emocional, yo no la presioné. Una fue a los 10 años y otra a los 16. Y yo le digo, listo, hija, no hay problema, vamos a terminar acá este torneo y listo, no sigues jugando. Cuando tenía los 10 añitos, como a los 3 meses, vuelve mi hijo, mamá, quiero volver, pero no en ese club. En los 16, que era la edad más maluquita, ya estaba para terminar, ya el otro año seguía para terminar el bachillerato, también me dijo, mami, es que yo creo que yo ya no quiero el voleibol, yo ya no voy a estar en el voleibol. A mí me dio de todo. Entonces, respiremos, mamá, porque entonces yo dije, no, esta está haciendo muy viva y me va a decir, no, no me está diciendo, no quiero más voleibol porque ya viene la edad de adolescente, el 11, y va a ser de rumba en rumba y de fiesta en fiesta. Pues así le dije, pues listo, no va a seguir con el voleibol, listo, pues no crea que porque no va a estar en el voleibol, va a estar todos los fines de semana de fiesta en fiesta o saliendo. Pero como hemos dicho, los papás somos los que no aconsejamos y los que echamos la cantaleta y lo de todo. Sin embargo, habló con los amigos, les dijo el mismo comentario y los amigos le dijeron, Juliana, porque ella ya tenía la oportunidad de viajar a Miami en esa época. Tenía un club donde estaba jugando. Pero si vos tenés la oportunidad de viajar y tenés un club allá, ¿cuántas personas quisiéramos hacer eso y tener esa oportunidad? Entonces, listo. Mi mamá, ya sí quiero jugar voleibol, no sé qué, y se fue. Sin embargo, en esa edad le dio muy duro y que es más, me dijo, mamá, estaba en 10º, mamá, yo me quiero devolver. Yo le dije, no, te vas a quedar allá. Vamos a luchar por eso porque me has dicho que has querido estudiar en el exterior y las cosas no son tan fáciles. Me voy, me vengo, me llevo, me traigo. No. Entonces uno ahí tiene que tener, ni siquiera fue mano dura, sino también esa parte de esa estabilidad. Convicción. Y conexión y decirle, no, hija. Y ella en esa época me dijo, mamá, yo nunca se me olvida, ¿sabes qué me dijiste? No, Juliana, te vas a quedar allá porque por eso estás luchando y por eso estamos trabajando. Y eso no es que cuando no quise, entonces me vine, que cuando me voy, no. Todo eso tiene un esfuerzo y mucha disciplina. Y si quieres llegar allá, vas a llegar allá. Porque ella tranquilamente se podía quedar acá en Colombia porque gracias a Dios también tenía una beca en la Universidad de Antioquia. Y yo le dije, para mí mejor. Y la Universidad de Antioquia, wow, qué rico, excelente, selección Antioquia también, que es ella. Me dijo, mamá, no, yo no quiero estudiar en la Universidad de Antioquia, quiero estudiar en Estados Unidos. Mira, ella misma lo decía, pero desde su juventud lo decía, más no, todavía le inyectaba ese enfoque y esa motivación. Entonces yo la empujaba y le decía, listo, entonces tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tenemos que, no me gusta decir la palabra aguantar, porque eso se escucha como pesado, pero no vamos a aguantar, vamos a trabajar por el sueño que tienes. Vamos a lograr muchas cosas y de esa manera la forma que puedes estudiar en el exterior, que obviamente el estudio es costoso, es con una beca en el exterior. Así como tienes beca acá, tienes que conseguirte una beca en el exterior. Y para eso, ¿qué piden? Videos para que tú juegues, a ver cómo juegas, a ver cómo atacas todas tus posiciones. Y algo muy importante, María, la actitud. Yo con eso sí, vea, soy pero rayada. La actitud ante todo es súper importante, porque es verdad, los coaches piden, sí, la jugada, atacó, bloqueó, hizo un saque, pero piden, mándeme un video completo de la jugadora, pues del partido. ¿Por qué? Porque ahí miran la inteligencia emocional del deportista. ¿Cómo la miran? ¿Cómo se comporta con sus compañeros en el juego? ¿Cómo reacciona ante las distintas situaciones que se van viviendo pues en el juego? Exacto, entonces mira que ellos no ven, ellos creen que porque atacan bien o porque hacen muchos puntos, porque hacen mucho bloqueo, ya son mejores jugadores. Hay que combinar inteligencia emocional, que es lo que tú acabas de decir. Mira que es muy sencillo y cuando uno tiene conciencia, llevando la coherencia de que realmente se necesita tener esa inteligencia y esa actitud de que, por ejemplo, que hay una jugada mala y que hacen mala cara o que se baja así, al coach no le va a gustar, porque entonces se baja el equipo y entonces usted también, vamos, ánimo. Entonces,
Ahí es donde mira toda esa parte, la empatía, la ayuda, vamos a organizar, hey, pilas, en la otra jugada lo vamos a hacer, exacto, cómo reaccionas con tus compañeros, así es. Ujú. Entonces el O proceso, sea, que podemos decir, dime. perdón, te interrumpí, dime. No, ¿qué es eso? Que el proceso siempre ha sido ahí, pues encima, que no ha sido fácil, pero es rico porque de eso se trata, de que es que en la vida nada es Ujú. fácil, nada es regalado, pero que siempre hay algo por hacer. Y cuando uno dice nada es regalado, es como la historia que cuentan por ahí, que están dos amigos y están regalando 3 donas gratis, 3 donas, pero para ganártelas hay que hacer una fila. Entonces, ¿eres el que hace la fila o el que dice, no, yo no quiero hacer la fila, más bien vámonos? Pero el otro dice, pero es que son 3 donas y gratis. Y dice, ay, no, yo no voy a hacer la fila. Pero para ganarte las 3 donas tienes que hacer la fila. Entonces, mira que nada es gratis en la vida, ¿cierto? Para ganarte las Es donas tienes decir, que se hacer la fila. requiere de un esfuerzo sin sufrimiento, Correcto. obviamente, porque eso lo he aprendido en los últimos tiempos. Ajá. Hay que hacer el esfuerzo sin sufrimiento y de esa manera, pues, poder, digamos, generar todas esas acciones que son necesarias para lograr el objetivo o la meta, pues, que cada uno de nosotros está proponiendo. Uh-huh. Diana, ¿qué consejitos le puedes dar a quienes nos están viendo, prácticos, de cómo se puede empezar a trabajar esa inteligencia emocional para desarrollarla, para subirla de nivel? Correcto. Bueno, mira, dentro de la primera que es la autoconciencia, como les contaba, que hay 4 autos, el primero que es el autocuidado. Y el autocuidado es con quién me relaciono, qué noticias veo, que a veces la parte del ejercicio y la alimentación es importante, ¿cierto? Pero yo lo recomiendo más que todo como por esa parte del desestrés, ¿sí? Yo no lo voy a recomendar pues como el fitness, el cuerpo, los cuadritos, no. Por lo menos yo hago ejercicio y me gusta es por eso, porque me desestreso, porque me río, porque escucho otra música y porque lo disfruto y me concentro en lo que estoy haciendo. Por ejemplo, hoy tenía clase de cycling y fue mi chica cuando nos tocaba apretar la fuerza pues de la bicicleta. Ay, yo decía, yo soy capaz, yo puedo, no sé qué, o sea, uno mismo se va O motivando. sea, Entonces, automotivándote. exacto, entonces ahí está, el autocuidado y la automotivación, que es otra parte de la inteligencia emocional. Me estoy automotivando y que la automotivación es muy difícil a veces de controlar, porque hay días que uno no quiere hacer nada, pues obviamente uno es consciente o que todo, o está bajito de nota, porque es que no todos los días vamos a estar felices, yo entiendo, pero sin embargo vuelvo y digo, manejar la actitud. Lo que hemos venido diciendo también, otro consejito, la respiración. Seamos conscientes de la respiración. Cuando somos conscientes de esta, de verdad que todas las cosas van pasando, todas se va acomodando, se va organizando. Otro consejo es escribamos. Yo se los digo por experiencia propia, a mí no me gustaba escribir, yo decía, ay no, qué pereza eso y algo. Y tengo una amiga también pues que hace parte de como el coach transformacional y ella hizo un diario de agradecimiento y ahí pues también copio y sin embargo en mi celular también tenemos aquí pues la propaganda, los del iPhone tenemos una aplicación que la trae, que es del diario y yo ya lo activé y el diario te saca una alarma y te dice, es hora de escribir. Y es súper rico porque entonces tú escribes y te muestra cómo te sientes hoy. Si estás mal, neutral, bien, muy bien, ya tú te vas como ubicando, escribes lo que sientes, te desahogas y sea en 3 rengloncitos nomás y te saca opciones de, bueno, ¿a qué se debe que te sientas así? Entonces, si estás bien, te dices, te sientes bien porque estás bien de salud, bien en tu familia, bien con tu trabajo, bien con tu estudio. Entonces, ese es otro consejo, bueno, otra recomendación más bien que les doy del escribir. A veces no es fácil coger el hábito, los que ya lo tienen lo felicito porque es muy chévere y que he visto que me ha servido. Entonces, Entonces, para dime. los que no tengan iPhone o si no lo quieren hacer desde el celular, porque pues hay personas que les es mejor escribir con la mano y hay algo en la parte kinestésica que conecta el cerebro directamente cuando tú estás escribiendo, entonces al escribir tú accedes, digamos, de una manera más rápida a lo que hay en ese subconsciente, entonces sería, digamos, tener un cuaderno o una agenda que sea como tu diario personal, Correcto. tu cuaderno de anotaciones personales y que lo uses
Alguien alguna vez me decía que en las horas de la mañana antes de levantarse, o sea, mantenerlo como al lado de la cama, Sí. y apenas tú te levantes, empezar a escribir como las cosas que se te vayan viniendo a la cabeza, que van saliendo pues como cosas que hay en el subconsciente. Y básicamente es como irte haciendo entonces preguntas, a ver, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo amanecí hoy? Si sentí alguna emoción, rabia, alegría, tristeza, a ver por qué la estoy sintiendo y escribirla y mirar y dejar que salga pues como las cosas, exteriorizarlas, porque si no tenemos a quién decirle, pues a través de un cuaderno, de un diario, pues entonces es simplemente hacerlas visibles, ¿cierto? Exteriorizarlas, entenderlas y ya con ese entendimiento, pues entonces saber que tengo que empezarlas a autogestionar. Básicamente es eso lo que te entiendo. Correcto. Y es más, muchas veces tú las escribes y no vas a tener la respuesta inmediatamente. Entonces no vamos a tener frustración ni aburrición ni nada, porque pasa también de que uno escribe y dice, yo me siento como rara, pero no sé por qué, no tengo el motivo. Entonces ya uno empieza eso, como a hacer el pensamiento, ¿qué me pasó ayer? ¿Qué estuve haciendo tal? ¿O sería que soñé esto? ¿O qué pasó ahorita hace un momentico? ¿O una O llamada? que vi, qué noticia escuché, que me puso mal, Correcto. ¿cierto? Que Exacto. vi en la calle, que leí, no sé, Total, cosas exacto. pues Entonces, que... hay que hacer eso. Eso es como una retrospección de uno de pensar, ay, yo sí, ¿qué hice? ¿Qué me dijeron? ¿Y qué vi? Y yo eso me dejé afectar sin necesidad. No, eso no está bajo mi control. Lo suelto y hago ya lo que tengo que hacer y organizarme. Y otra parte es leer. Leer también es muy bueno y del tema que quiera. Yo tengo libros, o sea, obviamente me preparé mucho y me ha gustado mucho lo que es la motivación y crecimiento personal, todo ese tema. La Obviamente también dirigido neurociencia. a neurociencia, pero también leo cosas, novelas. Gabriel García Márquez, tengo un amigo que también tiene libros y pues varios libros y ya se los he comprado y se los he leído porque son novelas corticas. Entonces es rico porque la mente también te descansa y hasta te evoluciona y como que uno también se cansa como a veces del mismo género, del mismo género. Entonces el leer y muchas veces el leer, ¿sabes qué estoy haciendo últimamente? Un club de lectura. Y entonces ahí es donde viene esa parte también de habilidades sociales, porque cuando estás con tu grupo allegado o que estás conociendo y haces un club de lectura, primero pues vas a tener como la responsabilidad y las ganas de estar con esas personas. Y segundo, vas a compartir los conocimientos, porque el club de lectura no es solamente leer y leer, sino que también compartimos la reflexión o qué entendimos de lo que leímos, o tú cómo lo viste o yo cómo lo veo, y así nos vamos llenando más de información y a raíz de eso también todo eso nos va a llevar a conocernos más y a sacar cositas cuando uno dice, ay, sí, yo decía esto, pero ya no lo digo así, o sea que hay esto, ya uno mismo ya se va hablando y dice, ay, ya estoy utilizando la autorregulación, porque yo anteriormente decía esto o hacía así, pero no, ya no lo manejo, ya soy más reflexiva o por lo menos con la autorregulación tengo más calma y enfoque en ciertas cosas. Entonces, y hay libros que te llevan a eso. O sea que te estoy entendiendo que el ejercicio de la lectura ayuda a que la mente cambie, o sea, si tiene algo, si tenemos algún pensamiento repetitivo, pegado, 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 una forma, digamos, de frenarlo es haciendo otra actividad y tú recomiendas que esa actividad sea leer, ¿cierto? Exacto. Es como lo que te estoy entendiendo, para Así que es. el cerebro, digamos, que se desconecte o se desenganche de ese loop en el que está Uh-huh. o en esa emoción en la que está el cuerpo generada a partir seguramente de algún pensamiento, de alguna situación vivida y se autorregule. O sea, no se empiece, con la lectura nos empecemos pues a Correcto, autorregular. O sea que María. vamos Entendiste muy bien. en identificar como los pensamientos, ¿cierto? Esas emociones que podemos estar sintiendo y plasmarlas en un diario, ¿cierto? O en la herramienta que tengamos para poderlas exteriorizar, Uh-huh. ¿cierto? El ejercicio de la lectura también. Para el tema de las habilidades sociales, entonces buscar grupos en los que se pueda compartir, ¿cierto? Ajá. En los que, en el caso tuyo, estás en un grupo de lectura, entonces comparten la lectura diaria, me imagino, y discuten, debaten. Entonces, buscar, digamos, relacionamiento de Uh-huh. grupos o meterse a una clase o De acuerdo, hasta clases ayudar de en la baile, iglesia, no clases de sé. baile también ya me metí, entonces, entonces es eso, es como tratar de, o sea, de estar activo, porque la verdad,
la mente te traiciona. Entonces tenemos la mente y la conciencia. Y la conciencia es la que tiene que predominar sobre la mente. Listo, no nos dejemos dominar de la mente. Que inclusive en el club de lectura estamos leyendo este libro que es súper recomendado, que es de motivación, Piense y hágase rico. Y yo he colocado en mis estados, pues, algunas frases grandes que salen acá. Y la primera que salió, que es súper básica, y cuando uno la lee conscientemente, se da cuenta de que sí, que todo aquello que la mente humana pueda concebir y creer se puede alcanzar, ¿cierto? Ujú. Entonces, mira, María, que muy rico todo lo que estamos diciendo acá y hablando, no es porque lo estemos inventando, sino porque es que queremos hacerle conciencia a las personas de que de la parte de que fui empleada, ya quise ser emprendedora, se puede hacer, que la inteligencia emocional abarca es para todos los aspectos de la vida y que quiero que de los jóvenes la aprendan, la puedan tener porque en la época de nosotros no la tuvimos. Entonces lo que uno busca es eso, como también compensar ese propósito de vida. Mi propósito de vida es ayudarle a esas personas y a esos jóvenes a que manejen esta parte de la inteligencia emocional y que la mente siempre nos está hablando ahí cuchucheando, pero que tenemos que ponerle ese freno y ser conscientes de que nosotros somos los que mandamos y dominamos el cuerpo. Entonces, según te estoy entendiendo, con la inteligencia emocional, digamos que el factor clave o primordial tiene mucho que ver con esa mentalidad y esos pensamientos que tenemos en el día a día, que son los que nos generan o nos disparan unas emociones y esas emociones a su vez generan unos sentimientos y de acuerdo a eso reaccionamos de una forma u otra ante las distintas situaciones y ante eso vivido, sabernos autorregular, ¿cierto? Sí. Con respiración, cambie de tema, si está muy alterado en alguna situación, entonces venga, esperemos a que nos calmemos y después hablamos, porque eso va a afectar entonces en el trabajo, en la familia o en nuestro día a día, todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales o con el relacionamiento de esas personas con las que estamos alrededor. Y Correcto. que una de las claves, digamos, en ese tema de gestión social, como dices tú, habilidad social, tiene mucho que ver con ese relacionamiento y que para poderlo ir adquiriendo, entonces sugieres estar en grupos, compartir con gente en distintos grupos, con actividades que a ti te guste para, pues sí, para digamos, para elevarlo y que no hay edad para empezarlo a hacer. O Total. sea, desde los niños, desde los pequeños hasta los adultos, pues, Así y es. Y vuelvo y te cuento, de lo que dijiste ahorita, la reacción que tú tomas ante esas emociones es donde yo combino la actitud, porque la actitud es esa reacción externa que tú tienes ante esas emociones. Entonces, nosotros sabemos de que si pasa algo chévere, entonces la actitud va a ser de alegría, de apoyo, de euforia. Pero que si pasa algo como bajito, entonces la actitud va a ser bajoneada y triste y alegando o haciendo mala cara. Pero entonces si la persona que está contigo te puede dar como ese apoyo, a veces no es fácil porque, ay, me aterra que me digan tranquila, todo va a estar bien, porque es normal que no le digan eso, pero en ese momento es verdad. Pero entonces yo digo, la actitud ante todo, la actitud y que te digo, todo está en la mente, porque si tú dices a la mente hagamos eso, lo hacemos, es una combinación perfecta. Entonces, por eso yo también tengo aquí temas en mi contenido de actitud y mentalidad positiva, porque eso nos lleva mucho a mejorar todo en la vida y en la inteligencia emocional. Y te quería pues terminar este datico con un mentor que yo sigo, que es no es psicólogo, pero tiene un doctorado en humanística, es español, Víctor Coopers. Él habla mucho de psicología positiva. Y él, con base a ello, después que también empecé como con este tema, porque cuando en la empresa llevábamos videos de actitud positiva o de muchas cosas, siempre llevábamos como videos de él, porque es el más representativo y me parece pues a mí. Y con él aprendí el valor de la persona o como la fórmula de la persona o de la vida. Como él dice, la fórmula es el conocimiento más la habilidad van, porque tú puedes tener muchos conocimientos del tema. Por ejemplo, yo vuelvo y me explico en el deporte. Tienes el conocimiento de que sabes de qué tamaño es el balón, a qué altura va la malla, de qué tamaño es la cancha, las posiciones. Puedes tener mucha habilidad, sí, tienes la habilidad en el ataque, en el saque, bloqueas muy bien, pero lo que te va a multiplicar es la actitud.
Entonces tienes muchos, entonces la fórmula es conocimiento más habilidades por actitud. Entonces el conocimiento y la habilidad te suman, pero la actitud te multiplica, te potencia en todo el ámbito, en todos los ámbitos de la vida, profesional, o sea, deportiva, profesional, familiar y personal. Si tu actitud es maluquita y eso, la gente te va a ver así, te va a ver ahí, no, pero es que la actitud esta, mire que es que uno mismo dentro de las palabras y las conversaciones así sueltas y jocosas dice, no, pero es que con esa actitud, pues claro, no va a llegar a ninguna parte, no es que con esa actitud, o mira esa actitud tan bacana, qué rico que reaccionó así. Entonces, para mí, la actitud es la herramienta, es esa reacción externa ante la inteligencia emocional. Bueno, entonces, resumiendo, aquí tomé unas notas. Dale. Entonces, la inteligencia emocional se compone de autoconciencia, que implica entender lo que sentimos y por qué lo sentimos, y ahí hay otras 3 o 4 cosas de las que hablaste que no tomé nota, pero de lo que entiendo es básicamente ser consciente de lo que pienso, de lo que siento. Está el autocontrol, que es saber gestionarme a mí mismo y motivarme, seguir mis metas, plantearme objetivos, superar obstáculos, no rendirme. Tiene mucho que ver como con saber manejar el estrés, ¿cierto? Y está la parte entonces de la conciencia social y la empatía, que tiene que ver con entender al otro. Exacto. Y la parte de las habilidades sociales, que también tiene mucho que ver entonces con ese relacionamiento y cómo me relaciono, cómo interactúo con las demás personas. Correcto. ¿Cierto? Estamos. Tomé nota bien de lo que era. Sí, señorita, súper. Diana, un consejo para los emprendedores, para los profesionales independientes, para aquellos nuevos empresarios, ¿qué consejo les darías relacionado con la inteligencia emocional que les sirva en el camino pues que cada uno está recorriendo? Antes que todo les quiero confesar de que yo decía que tenía mentalidad de empleada, es decir, que iba a trabajar toda la vida en una empresa y que no iba a ser independiente, pues en esa parte del emprendimiento. Pero sí les quiero decir que desde que uno tenga ese propósito de vida definido, de que tenga esa automotivación, hágalo. Pero como decíamos también, María, al principio, no que porque ya sentí el propósito, te voy a renunciar mañana y me voy. No, hagámoslo con conciencia, con tranquilidad, con un enfoque, con calma y con objetivos. Entonces, y si tiene que desarrollar nuevas habilidades, aprender nuevas cosas, entonces váyalo haciendo, pues en... Exacto, total, claro, porque es que si yo, imagínate, 30 años siempre en la misma situación de comercial con los mismos productos del mismo sector, pues obviamente cambiaban, de pronto habían cositas nuevas y obviamente siempre hay productos nuevos. Sin embargo, para mí este tema era totalmente aparte y sin embargo, dentro de la empresa, como te digo, yo empecé a combinar esa inteligencia emocional con las habilidades blandas de el trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación asertiva. Y obviamente me empecé a preparar obviamente para poder tomar esa decisión, pero como también decías, que sí se puede, o sea, si yo pude y otros han podido, sí se puede, obviamente, tenemos que tener claro que es en el tiempo que es, ni antes ni después, es de pronto ser pacientes y entender que el momento es en el que estamos, es el momento perfecto. Entonces, la idea es que empecemos a manejar la inteligencia emocional, por si queremos trabajar como emprendedores, estos tipsitos que les di son muy buenos, igual pueden ir leyendo acerca de todas esas actividades, me pueden seguir en mis redes sociales también, para que escuchen tipsitos o lean pues información que tengo ahí, o me quieran preguntar algo también. Y si hablando de eso, pues de preguntar si hay alguien que tenga alguna pregunta y te quiera hacer algo de las personas que están viendo, bienvenido, pueden hacer la pregunta. Todavía tenemos unos minuticos antes de terminar. Diana, entonces redondeemos y vuélvele a contar a quienes nos están viendo. Tú estás apoyando a jóvenes deportistas, en este caso, jóvenes deportistas entre 14 y 17 años. Sin embargo, vuelvo y repito, la inteligencia emocional es para todo, es para la vida, para todo el mundo, pero me enfoco en ese nicho.
igual. Entonces, y que adicional de los jóvenes, también a los padres de familia, porque yo como mamá, obviamente viví todo ese proceso y por eso entendí que era tener inteligencia emocional. Entonces, desde mi experiencia, tanto personal de testimonio como de academia, apoyo a jóvenes deportistas y padres. ¿Y cómo haces ese apoyo? ¿A través de una mentoría individual, de una mentoría grupal, a través de charlas, a través de seminarios? ¿Tienes un método propio para hacerlo? Cuéntanos un poquito. Listo. Sí, realmente lo hago de dos maneras. En charlas y conferencias que me gustan mucho porque abarco, digamos, el equipo, porque también me gusta trabajar mucho es con deportes en equipo, ¿sí? Como el voleibol, el baloncesto, el fútbol, en esa parte. Desde charlas y conferencias a clubes deportivos. Y a los padres de familia también el mismo club deportivo les genera una charla, se la regala, ¿sí? Un espacio para ellos y también los hago. Ya si la persona quiere que se le trabaje independientemente, lo hago por medio de una mentoría, ya pues obviamente personalizada con el deportista que queremos pues como trabajar en este tema. Eso es como un tipo de asesoría y acompañamiento individual con el deportista y con su familia, por decirlo de alguna forma, con sus papás, con su grupo de apoyo, pues para ayudarlos pues a desarrollar lo que se necesita pues en inteligencia emocional para el logro de esos objetivos y metas que se puedan estar proponiendo desde el deporte. Correcto. ¿Entendí bien? Así es, entendiste muy bien. Y esa es la parte de la mentoría, ser esa guía a ese deportista con su grupo de apoyo o familia. Diana, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿En dónde estás presente? Para que la gente te pueda seguir, te contacte. Claro que sí. Mis redes sociales es Diana Restrepo, raya al piso 9, el número 9. Así estoy en Instagram y en Facebook Diana Restrepo, pero me muevo más también como por Instagram. ¿Cómo se llama tu empresa? Ok, y mi empresa no he tenido todavía las redes sociales, pero sí se llama Vibra en Positivo SAS. Entonces mira que ahí viene la parte de la parte positiva, porque es muy, pues la parte de los pensamientos positivos, la actitud y el manejo de toda esta parte, lo tengo muy interiorizado pues lo regalo, pues y lo tengo contándole a toda la gente esa parte de entendimiento y de estudio que he tenido y de por qué yo me siento así y la gente me percibe así, me percibe una persona optimista, positiva, alegre. Entonces, desde que tú muestres esa actitud también, obviamente la idea de las personas dice, sí, sí se puede manejarlo así. Perfecto, Diana, muy interesante todo este contenido que nos diste. Invitarlos a ustedes a que reflexionen en cómo está esa inteligencia emocional, que empiecen a trabajar en desarrollarla, que empiecen a identificar cuáles son esos patrones de pensamiento, cómo piensan, cuál es ese pensamiento repetitivo que a veces nos deja en un loop y que de pronto te hace sentir triste o te hace sentir estresado, en fin. Entonces, hacer lo que nos dice Diana en términos de esas actividades para empezarlas a desarrollar, entonces el cuadernito o anotar, tener una hoja pues o un cuaderno donde anotemos esas ideas, esos pensamientos, esas emociones, esos sentimientos para exteriorizar, hacer otras actividades como leer, relacionarse con otras personas en grupo para ir desarrollando pues también esa, digamos, esa habilidad de social, de comunicación con los otros y de interacción con los otros. Si apenas llegas por primera vez a este canal o a mi perfil, invitarte a que le des clic al botoncito de seguir para que te pueda estar llegando el contenido. Este es el primer live de este 2025, como dije al principio. Cada miércoles vamos a tener un live con algún tema que le sirva pues a emprendedores, profesionales independientes o nuevos empresarios. Y si no estás en eso, pues igual también te sirve. Y si estás en alguno de esos que mencioné, también te sirve. Y va a seguir siendo los miércoles 3 de la tarde, al menos por este primer mes de febrero. Anteriormente los hacía a las 8 de la noche. Este año decidí, digamos, hacerlo más temprano. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado, Diana, por haber aceptado esta invitación. Te agradezco.
te reconozco, te honro, te respeto por ese trabajo que estás haciendo, por haber tenido, digamos, esa valentía de haber pasado de empleada a empresaria. Obviamente nos das una lección en que lo hiciste de una manera escalonada, pausada, dando pasitos, pero con esa firme convicción, ese firme deseo de querer trabajar en ese llamado de tu ser, en tu propósito de vida que tenía relación o tiene relación con el acompañar a otros y enseñar, y que desde el tema de la inteligencia emocional lo estás haciendo. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. ¿Algo más que quieras complementar ya para despedirnos? Quiero leer el comentario que nos dice Margarita Arboleda, que es muy cierto. Dice, es también esto de la inteligencia emocional, borrar del diccionario la palabra fracaso, siempre y en todo momento, pase lo que pase, para adelante. Y estoy de acuerdo con eso. Las palabras, como hemos hablado también mucho, las palabras, como dicen por ahí, las palabras tienen poder, pero más que poder, es como que uno ya siente como esa sensación de que la palabra fracaso fue mística, ya está como que todo por el suelo. No, simplemente vamos a decir, no me salió en ese momento, o lo voy a hacer de esta otra manera, vamos a hacerlo diferente, esta vez no fue, pues tengamos la perseverancia de hacer las cosas, que eso hace parte de la inteligencia emocional en la automotivación. Entonces, bueno, María, no, a ti y a todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Súper rico este live, contar acerca pues de mi vida y este tema tan importante, me fascinó compartirlo con ustedes. Bueno, y la invitación entonces es para que sigan a Diana, para que sigan mi perfil también, para que les llegue todo el contenido, para que puedan estar pendientes de cada uno de los lives y las actividades que vamos a estar haciendo. Muchas gracias. Los honro también por estar hoy aquí, porque si están aquí en directo o si nos van a ver en diferido es porque les correspondía escuchar esta información. Y bueno, muchas gracias. Así. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según desde donde te estás conectando. Y recuerden, algo que yo siempre digo es que atrévete a soñar en grande y despega hacia el éxito. Y sin temor a hacer realidad todos los sueños que tengamos en mente, trabajar por ellos y sobre todo no perderse en el camino. Si hay que volverse a orientar y a reencauzar, como me tocó hacerlo a mí en algún momento, es bienvenido. Y los caminos son distintos para cada uno y cada uno tiene un tiempo diferente. Entonces, ese tema del compararnos con otros, que es que él está haciendo y yo voy muy atrás, cada uno tiene su propio camino, su propio tiempo, como decías tú, y bueno, para adelante con todos esos proyectos. Gracias. Y recuerden que este espacio, para redondear este espacio, o con este espacio yo quiero que tú como emprendedor, como profesional independiente o nuevo empresario, no te sientas solo, sientas un espacio amigable en donde vas a encontrar contenido valioso para ti. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos, Diana. Gracias. Tenemos pendiente hacer otro live para que hablemos de otro de estos temas, pues para que profundicemos un poquito más. Claro. Entonces, bueno, no siendo más, chao. Me despido. Okay. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.